Hola a todos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Isabela Robledo y el día de hoy vamos a hablar sobre las religiones tradicionales chinas. Entre ellas se encuentra el budismo, que fue tratado en la clase anterior, y el día de hoy vamos a tratar el taoísmo y el confucianismo. Sin embargo, en la actualidad hay muchas otras religiones que han tomado fuerza en la cultura china y no hay que dejarlas de lado, como lo son el Islam, que llega a través de la Ruta de la Seda en la dinastía Tang en el siglo VII. También el cristianismo, que incluye tanto el catolicismo como el protestantismo, que es introducido en distintas épocas por extranjeros. También está la religión popular china, que incluye una mezcla de creencias y prácticas tradicionales como el culto a los ancestros, la veneración de las deidades locales y prácticas chamánicas, y el ateísmo y agnosticismo. Una gran parte de la población china no se adscribe a ninguna religión formal. En la actualidad, el gobierno reconoce oficialmente 5 religiones: el budismo, el taoísmo, el islam, el catolicismo y el protestantismo. Ahora sí entremos en materia y hablemos sobre el taoísmo y el confucianismo. Ambas corrientes son originarias de China y surgieron como respuesta a la necesidad de equilibrio y armonía en la vida. Estas filosofías se complementan en muchos aspectos, pero difieren profundamente en enfoques, metas y métodos para alcanzar una vida plena. Iniciemos hablando sobre el taoísmo. El origen se desarrolló a partir de los escritos de Lao Tse o Laozi, quien fue un filósofo y sabio chino considerado el fundador del taoísmo. Vivió durante el siglo VI a.C. y nació en el estado de Chu, que está al sur de China. Algunos especialistas consideran que Lao vivió en el siglo IV y VI a.C., de ser así, pudo ser contemporáneo de Confucio. Algunos relatos afirman que vivió más de 160 años, pero no hay fechas exactas. El nombre de Lao Tse no es un nombre real, sino un título honorífico que significa hombre viejo o viejo maestro. En el siglo VI se escribió el Tao Te Ching o Tao Te Ching, que traduce el camino de la libertad o el clásico de la senda y la virtud. En China el libro también se le conoce como Laozi, por el nombre del autor. El texto está compuesto por 81 capítulos breves y poéticos que abordan desde temas filosóficos hasta éticos e incluso políticos. El taoísmo enfatiza el Wu Wei, pero ¿a qué hace referencia esto? El Wu Wei es la no acción o acción sin intención. Significa actuar desde un lugar de quietud, detenerse para contemplar, estar presentes en la práctica de una manera que nos permita sentir sin analizar. Hace referencia a intentar no forzar las cosas. El taoísmo se enfoca en vivir en armonía con el Tao. ¿Qué es el Tao? El Tao es el camino. Enfatiza la armonía con la naturaleza y el cosmos. Incluye una conexión espiritual con los antepasados como parte del flujo universal del Tao. Esta incluye prácticas como lo es el Feng Shui, la meditación y rituales para mantener el equilibrio entre el hombre y la naturaleza que lo rodea. Por otro lado, tenemos el concepto del Yin y el Yang, que representa la dualidad fundamental en el universo. El yin es la fuerza femenina, pasiva, oscura y receptiva. Se asocia a la luna, a la noche, al frío y a la introspección. En cambio, el yang es la fuerza masculina, activa, luminosa y creativa. Se asocia con el sol, el día, el calor y la acción. Estos principios como tal no son opuestos en conflicto, sino que se complementan. Su interacción genera equilibrio y dinamismo. En el taoísmo, el yin y el yang son manifestaciones del Tao, el principio universal que rige la existencia, que ya lo vimos. El Tao transciende como tal estas dualidades y se manifiesta a través de ellas. Busca vivir en armonía con el flujo natural del yin y el yang, y este equilibrio es esencial para alcanzar la paz interior y la alineación con el universo. El símbolo yin y yang, que es un circulito con mitades opuestas, cada uno con un punto del color del otro, muestra cómo ambas fuerzas están en un constante ciclo de cambio. Ninguna domina más que la otra. El querigma del taoísmo es vivir en armonía con el Tao, practicar el Wu Wei, que es no forzar las cosas, buscar la inmortalidad espiritual y física y vivir la dualidad del yin y yang. Es el turno de hablar sobre el confucianismo. Confucio o Confiu
Fue un filósofo y maestro que enseñó principios de moralidad y gobernanza. Nació en el estado de Lu, que es actual Shandong, durante el periodo de los estados combatientes, una época en donde había mucho caos político, y murió a los 72 años. La doctrina del confucianismo no es exactamente una religión, sino una guía para la conducta humana, inspirada en el orden natural y en una moral centrada en la moderación, la rectitud y el equilibrio. Aunque Confucio no negó la existencia de un mundo espiritual, afirmó que era más importante concentrarse en este mundo mientras uno estaba en él. Y podemos evidenciar una clara diferencia con el taoísmo. Mientras el confucianismo es más terrenal y social, se centra más en los valores humanos, busca el equilibrio y la armonía en las relaciones humanas y la sociedad, el taoísmo lo hace con el cosmos y la naturaleza. El confucianismo propone una reforma social, viendo al individuo como miembro de una familia y como parte de un estado a cual debe servir como tal. Las Analetas de Confucio fueron recopilaciones de diálogos, aforismos, reflexiones e historias breves que hicieron sus discípulos. En estas nos dejan enseñanzas claves como las virtudes como Ren, humanidad, Yi, rigurosidad, Li, ritual, Shi, conocimiento, Sin, integridad, Son, lealtad, Xiao, piedad filial. Por otro lado se encuentran los 4 libros que son los textos fundamentales para el confucianismo, que son de filosofía, ética personal. Y luego están los 5 clásicos, que son textos más antiguos que reflejan la herencia cultural atribuida a Confucio y a su escuela, y no están escritos por él directamente. Ya después de ver esto, podríamos decir que aunque ambas filosofías tienen cosmovisiones compartidas en donde valoran la armonía, se diferencian en el enfoque, el taoísmo por el cosmos y el confucianismo por las relaciones humanas. Lo mismo, hacen énfasis en la ética moral, en la ética y la moralidad, aunque de perspectivas diferentes, y tienen una influencia mutua. Pero hay diferencias claves y bastante profundas entre ambas corrientes. Por ejemplo, el taoísmo, conexión con la naturaleza, el Tao. El confucianismo prioriza la organización social, la educación y el cumplimiento de roles jerárquicos en la familia y el Estado. Los mitos chinos se originan en relatos antiguos transmitidos oralmente y luego recopilados en textos durante la dinastía Han, aproximadamente hace 2000 años. La cosmología china incluye elementos como lo son los 5 puntos cardinales y la interacción de las fuerzas del yin y el yang. Los relatos incluyen figuras como el emperador de Jade, que es una deidad suprema en el panteón chino, y otras importantes como Nuwa, creadora de la humanidad, y Pangu, quien separó el cielo de la tierra. En este último vemos reflejado el taoísmo, debido a que Pangu separa el yin y el yang para crear el cosmos, que eso está entre uno de los mitos dentro del taoísmo. Y figuras como el emperador Jade son veneradas dentro del taoísmo como manifestaciones del orden cósmico y protector del universo. Por otro lado, el confucianismo no se centra tanto en deidades o mitologías, pero reinterpreta algunos mitos para resaltar valores sociales como la piedad filial y la jerarquía. A continuación hablaremos sobre las festividades. Por el lado del taoísmo se celebran los eventos relacionados con la naturaleza, los ciclos cósmicos y la veneración de deidades y antepasados, como por ejemplo el Festival del Año Nuevo Taoísta o Año Nuevo Chino. Esta celebración se basa en el ciclo lunar y está profundamente vinculada con la armonía del yin y el yang y el Tao. El Festival de los Fantasmas Hambrientos, festividad que honra a los espíritus de los muertos, que es una creencia central en el taoísmo. El Festival del Solsticio de Invierno. Este es uno de los festivales más importantes ya que marca el retorno de la luz. Y el Festival del Emperador de Jade. Este festival honra al Emperador de Jade, la deidad más alta del panteón taoísta. Ahora hablaremos sobre las festividades que están presentes en el confucianismo. Estas refuerzan valores sociales, familiares y culturales. El Festival de los Ancestros, que aunque no es una festividad exclusivamente confuciana, refuerza valores confucianos como el de la piedad filial y el respeto por las generaciones anteriores. El día del nacimiento de Confucio, el 28 de septiembre, honra al fundador del confucianismo. Fiestas de primavera o el Año Nuevo chino, aunque esta es una festividad cultural
en China en general, las enseñanzas confucianas sobre el orden social, la familia, la moralidad se reflejan en estas celebraciones. Se enfatizan los valores de respeto familiar y unidad durante estas reuniones. Llegamos al final del video, espero que les haya gustado mucho y pudieran entender más sobre el taoísmo y el confucianismo.